Bienvenidos a este podcast del proceso de admisión de la UNADEM 2023. Este es el episodio número 4, correspondiente a la fase 3, cuestionario único de habilidades, en donde se tratarán temas respecto a los resultados y demás cosas que deberías de saber. Prácticamente en cada una de las fases en que se divide el proceso de admisión para el ingreso a la UNADEM ha venido siendo un filtro, y en esa convocatoria 2023 no es la excepción. Desde sus inicios, la UNADEM ha implementado un proceso de admisión muy extenso, con duración aproximada de 6 meses. Así, por ejemplo, si un aspirante se registra a través de convocatoria respectiva en los meses de julio o agosto, y si es aceptado, comenzaría clases hasta el próximo año, muy probablemente en enero. Este proceso la UNADEM lo hace tan variado, ya no sé si es a propósito para desesperar o desorientar a los aspirantes en dicho proceso de admisión. Desde sus inicios ya como UNADEM en el año 2012 y 2013, el proceso ha variado, no ha sido constante y se rige por una convocatoria. Se podría decir que la única constante es el tiempo, pues como ya comenté, tarda aproximadamente 6 meses. Hablando de tiempo, podría representar un año de pérdida para el aspirante en caso de que no quede, pues en las últimas convocatorias del 2020 al 2023, aproximadamente son 4, se ha indicado que como requisito el aspirante debe de contar de forma física y en original con su certificado de bachillerato o equivalente en el momento de su registro como aspirante. En la mayoría de los planteles a nivel bachillerato, el certificado no se entrega al momento de concluir los estudios, sino que suele entregarse días o un mes después, y en los que se entrega de forma inmediata. En algunos casos, la fecha de entrega de certificados no coincide con las fechas de registro en la convocatoria de la UNADEM. Así, por ejemplo, si algún aspirante termina sus estudios en el año que está corriendo, digamos en el 2023, es decir, en este año, no podrá registrarse en la convocatoria de la UNADEM 2023 si es que su escuela no le entrega a tiempo o en las fechas señaladas para el registro. Retomando lo del año perdido, a suponer que un aspirante sí cuenta con su certificado original de bachillerato, debe de esperar que se emita convocatoria. Por ejemplo, la convocatoria que se emitió en el 2023, suponiendo que en la 2022 no pudo registrarse, fue rechazado o se le pasaron las fechas, entonces esperó 6 meses o más hasta que salió esta convocatoria. Y a suponer que se logra registrar, proporciona de forma digital los documentos, es decir, los requisitos, contesta la encuesta sociodemográfica, responde el cuestionario único de habilidades y toma el curso de ingreso, y hasta finales de noviembre le informan que no fue admitido. Es pues que se dice que el aspirante en condiciones regulares puede perder hasta un año o mínimo 6 meses. Hay quienes han perdido más de un año, pues lo hacen de aproximadamente 2 o 3 veces seguidas y no han quedado. Si la convocatoria es anual, entonces por cada vez que se intente representa un año perdido si es que no queda. Por otro lado, y como ya se afirmó, la mayoría de las fases representa un filtro. Al ser gratuita y en línea, la UNADEM, desde hace como 3 años, el interés, es decir, la demanda, ha crecido en proporciones muy consideradas, llegando a superar los 180,000 aspirantes registrados por convocatoria.
Y en la primera fase, en la cual se registra y se suben los requisitos, es decir, los documentos digitales, el aspirante queda fuera del proceso, principalmente porque no supo qué hacer durante el registro, o porque no subió o completó la carga de documentos, o a pesar de que sí se registró y obtuvo su folio de aspirante, no siguió con la carga de documentos por algún motivo, y cuando se dio cuenta el periodo ya había pasado. En la segunda fase, que es el llenado de la encuesta sociodemográfica, ocurre algo similar. El aspirante, no en todos los casos, no lee o no pone atención a las indicaciones y solo tiene un intento para contestar, pero por algún motivo no termina de contestar, o simplemente ingresa pero no contesta, y luego en otro día o en otra ocasión quiere ingresar para contestar y pues ya no puede. Así también hay muchos casos que han reportado que se les pasó la fecha para contestar. En cualquiera de estos casos expuestos, el aspirante queda fuera del proceso de admisión, a pesar de que haya realizado correctamente la fase 1, es decir, la fase anterior. Luego viene la fase 2, la fase 3, que es el llenado del cuestionario único de habilidades, el cual la UNADEM siempre lo ha señalado que no es un examen como tal, y que por eso no hay guía de estudio. Sin embargo, a mi juicio tiene todas las características de un examen en línea, pues se compone de reactivos, y estos son arriba de 100 reactivos en ese cuestionario o en ese examen. Tiene opción múltiple, abarca varias áreas del conocimiento, obviamente a nivel bachillerato. Se tiene una oportunidad para contestar y en cierto tiempo, aproximadamente dan 4 horas para hacerlo, y cada reactivo tiene una ponderación. Al finalizar, el aspirante tiene una calificación, por obvias razones, la cual no puede ver en el momento que termine el cuestionario, y tampoco se le informa en ese instante, o en esa convocatoria no viene una fecha que indique que se dará a conocer el resultado que se obtuvo en el cuestionario único de habilidades. En convocatorias anteriores a 2023, el aspirante, en su cuenta del SIGE que obtuvo en dicho cuestionario, y se le indicaba si fue aceptado o no como estudiante. Hoy, en esta convocatoria, las reglas cambian, como ya se mencionó. La UNADEM lo hace en cada convocatoria. En esta no queda muy claro, tanto en la misma convocatoria como en el micrositio en donde se llevan las fases del proceso de admisión, pues no se indica o se señala si se va a dar a conocer el resultado del cuestionario, y si, dependiendo del resultado, se pase a la fase 4, que corresponde al curso de ingreso. Por cierto, no se menciona en qué consiste dicho curso, dejando al aspirante a la expectativa. No se sabe si es un curso propedéutico o si es un curso orientativo. Solo se indica que se tiene que participar, y a orientativo solo se indica que se tiene que participar y acreditar en tiempo y forma, y de no hacerlo, el aspirante pues ya no podrá continuar en el proceso de admisión. En este punto es pertinente aclarar que no se menciona nada respecto a la aprobación del cuestionario único de habilidades, dando a entender que no importa qué calificación se obtenga, basta con que el aspirante lo conteste. Aun si su resultado sea 0, podría pasar a la fase 4, que es precisamente el curso de ingreso.
Anteriormente se tenía que aprobar o se evaluaba el resultado del cuestionario para poder ingresar a la siguiente fase. Todavía en la convocatoria del año pasado, 2022, se indicaba que después del cuestionario se publicarían los folios aceptados y se podría continuar con la fase de registro de aspirantes aceptados y el del curso propedéutico. Entonces, en esta convocatoria, ¿cuándo se informará sobre el resultado del cuestionario único de habilidades? Es decir, de la fase 3. Siguiendo el proceso, se puede decir que no se informará del resultado de forma inmediata o antes de la siguiente fase, sino que el aspirante podrá conocer si fue aceptado, y digo aceptado porque no se menciona en ninguna parte si se dará a conocer el resultado, es decir, la calificación que se obtuvo en el cuestionario, hasta el día 27 de noviembre de 2020, de este año 2023, mucho tiempo después de que haya finalizado, tal y como se señala en la convocatoria y en el micrositio que indica publicación de folios aceptados como estudiantes a partir de las 9 de la mañana del día 27 de noviembre. Eso es lo que está publicado en el micrositio. ¿Por qué la UNADEM no dará a conocer los folios aceptados como estudiantes después del cuestionario, sino que lo hará después del curso de ingreso? Esa es la cuestión. Yo quiero suponer que es una estrategia en el proceso de selección. Anteriormente se seleccionaba a los que obtenían la más alta calificación en el cuestionario único de habilidades para que posteriormente realizaran el curso propedéutico. Pero ¿qué pasaba? Muchos de estos aspirantes no presentaban el curso, o si lo presentaban era a medias o no lo lograban acreditar, lo que dejaba fuera del proceso, y con ello no le daban oportunidad a los aspirantes que quizás no tuvieron la más alta calificación, pero posiblemente sí presentarían y aprobarían el curso propedéutico. Pero ¿qué hay de la demanda de aspirantes en esta convocatoria? ¿Todos los que aprueben el cuestionario único de habilidades y pasen el curso serán admitidos? La respuesta es clara, es no. No todos los que hayan aprobado el cuestionario único de habilidades y el curso podrán ser admitidos, sino que depende de la capacidad de atención que brinde la UNADEM. En este caso, en esta convocatoria se están ofertando únicamente 7,200 espacios distribuidos en 24 programas educativos, es decir, carreras. 120, 240 y 360 espacios por programa educativo, es decir, no en todos los programas se ofertan los mismos espacios, sino que en 2 de ellos, en cada uno, se ofertan 120 lugares, y en 8 programas, en cada uno, se ofertan 240 espacios, y en 14 programas, en cada uno, se ofertan 360 lugares, dando un total de 7,200 lugares en esta convocatoria. Hablando de la demanda de estudiantes, es de señalar que la oferta educativa en esta convocatoria es muy inferior a la demanda, es decir, al registro de aspirantes. Exactamente a la fecha de hoy no se sabe cuántos aspirantes se registraron, solamente la UNADEM tendría ese dato, pero se puede deducir o de hablar de un estimado con base a los 4 últimos años. Así pues, de acuerdo con datos proporcionados por la propia UNADEM, en el 2019 se registraron 181,932 aspirantes. En el 2020 se registraron 170,391 aspirantes. En el 2021 se registraron 202,039 aspirantes.
siendo la convocatoria con más registros. Y en el 2022, es decir, en el año pasado, se registraron 172.581 aspirantes. Si sacamos una media con base a estos datos, se tiene que muy probable los aspirantes registrados en esta convocatoria 2023 sean 181.736 o más. 7.200 lugares ofertados cubren solo el 4% de aspirantes registrados. Por lo tanto, aproximadamente el 96% de las personas que participaron en el registro no ocuparían un lugar en la UNADEM en este año. En términos generales, el 4% es la probabilidad de que un estudiante logre ocupar un espacio en la UNADEM ofertado en esta convocatoria 2023. Esto pues es derivado de la oferta y la demanda, como ya quedó claro. La cuestión es cómo seleccionar 7.200 personas de 181.736 aspirantes registrados para que ocupen los espacios ofertados precisamente. Suponiendo que todos los aspirantes registrados hayan cumplido a cabalidad con la fase 1 y 2, que son el registro y la carga de documentos y la encuesta sociodemográfica. Por lo tanto, hasta ese momento se estaría en igualdad de condiciones. Entonces, como ya quedó claro, el cuestionario tiene una calificación y suponiendo que el curso de ingreso también la tenga, se promediaría ambas calificaciones. Si no, solo se tomaría la calificación del cuestionario a los 7.200 con calificación más alta. Ese sería el procedimiento, ese sería el criterio que la UNADEM seguiría. Pero ¿qué pasa si más de 7.200 personas tienen un 100%, es decir, la máxima calificación, suponiendo que sean 15.000 personas con un 100%? Es posible que esto ocurra dado el índice de aspirantes, que ya dijimos son arriba de 180.000 aspirantes registrados. Entonces, ¿qué criterio usaría la UNADEM para decidir quiénes de esos 15.000 aspirantes con calificaciones iguales formarían parte de su matrícula escolar? Pues solamente son 7.200 lugares ofertados. Y ahí que el proceso de admisión o selección no queda muy claro. Más bien no es muy transparente, a mi juicio, porque pudiera la UNADEM seleccionar al azar los espacios ofertados dentro de los aspirantes con calificaciones iguales, ¿sí? O pudiera seleccionar los primeros 7.200 que tengan las calificaciones más altas, de acuerdo a un listado. ¿Y qué pasaría con los demás que estuvieran en las mismas condiciones? Es decir, con el resto. ¿Qué pasaría cuando un aspirante se le llegase a informar del resultado que obtuvo en el cuestionario único de habilidades y en el curso, señalando que este fue de un 90 o un 95%, pero que no fuese un 90 o un 95%, pero que no fue suficiente para poder ser considerado como aspirante de la UNADEM, y que se le invita a que participe de nueva cuenta en la siguiente convocatoria? Y pudiera darse el caso inverso, que se le informe a un aspirante el resultado que obtuvo en el cuestionario único de habilidades y en el curso, siendo este un 85%, y que se le felicita porque es considerado como estudiante y se le invita a culminar con el proceso.
¿Por qué un 90 o un 95 no fue suficiente para algunas personas, pero un 85% de calificación sí lo fue para otras? Esto pudiera deberse a que algunas carreras son muy pocas demandadas, es decir, muy poco, como es el caso en esta convocatoria de los programas educativos de seguridad alimentaria, gestión industrial, políticas y proyectos sociales y urgencias médicas, en donde se observa un registro del 3, 4 y 5%, es decir, es un registro muy bajo comparado con otras carreras como es derecho, como es desarrollo de software o como es nutrición aplicada, que son las más demandadas. Analicemos otro instrumento en este proceso de admisión 2023, la encuesta sociodemográfica, que es la fase número 2. ¿Qué le conviene más a la UNADEM? Aspirantes que tengan conocimientos en uso de tecnologías para la educación, es decir, programas, software, paquetería Office y otras aplicaciones, que tengan una computadora propia, que tengan servicio internet estable y permanente, que cuenten con 4 a 8 horas diarias para el estudio, o aspirantes que no tengan todo esto ya enunciado o que se carezca de alguno de esto que se mencionó. Es obvio que le conviene a la UNADEM que el aspirante posea todo lo descrito, y todo ello forma parte de la encuesta sociodemográfica. Entonces, en caso de un empate entre estudiantes, la UNADEM puede utilizar las respuestas de esta encuesta para decidir qué estudiante seleccionar. Por otro lado, en la misma encuesta se debe de indicar cuando uno contesta si forma parte o si se considera afromexicano, si se habla alguna lengua indígena, si tiene alguna discapacidad, etcétera. Entonces la UNADEM daría prioridad a ese grupo de personas vulnerables. Esto no se sabe con certeza. La UNADEM ha indicado que todo cuenta, que cada fase cuenta, pero sigo insistiendo, no hay transparencia en el proceso de selección cuando la demanda es demasiada, que supera y por mucho a la oferta. Mi reflexión sería la siguiente, o más bien las recomendaciones que un servidor haría. El proceso de admisión se debe de recortar, El proceso de admisión se debe de recortar cuando menos a la mitad. 6 meses es demasiado. Bien pudiera ser de octubre a diciembre para comenzar clases en enero. Otro punto es que sea más transparente el proceso de selección. Si en la convocatoria se indica, entre comillas, para las y los aspirantes que acrediten contar con los conocimientos y habilidades, 3 puntos suspensivos, se cierran comillas, obviamente esos conocimientos y habilidades vienen enunciados en la convocatoria, amén de que se cumpla con los documentos, es decir, con los requisitos y los ya transformados en archivos, y que sean evaluados solo por el cuestionario único de habilidades y en todo caso también por el curso de ingreso, y que la asignación de matrícula como estudiante se asigne del mayor al menor porcentual obtenido en esos 2 instrumentos conforme a los lugares ofertados en cada programa educativo. Hasta ahí estaría bien. Asimismo, la UNADEM debería de informar el resultado porcentual que se obtuvo del proceso y publicarlo ya no de forma individual,
sino que sea más transparente, que lo haga de forma de un listado general que contempla a todos los aspirantes, pudiendo publicar solamente el folio y el resultado que se obtuvo. De esta manera se cuidaría los datos personales o los datos sensibles de cada aspirante. De igual forma, la UNADEM debería de especificar cuando ya no hay espacios para asignar y haya personas con las mismas calificaciones, es decir, en la misma situación, el criterio utilizado para decidir cuál de esas personas en la misma situación porcentual es seleccionada. Por último, la UNADEM debería de considerar aumentar los espacios en cada convocatoria. Esto con base a las últimas convocatorias donde se ha observado el interés de más de 170,000 personas al registrarse en cada una de ellas. De igual forma debe de pronunciarse que el cuestionario único de habilidades es en realidad un examen de admisión tal cual y por ende debe de proporcionar una guía de estudios, ya que se ha observado que un buen porcentaje de su matrícula actual vigente y de aspirantes han cursado sus estudios a nivel preparatoria a más de una década, y muchos igualmente son padres de familia en edades de 35 años para arriba y que tienen años que no estudian, pero sí tienen interés en retomar sus estudios. Pero al igual hay limitaciones como lo es los planes actuales de estudios de nivel preparatoria, los cuales han cambiado y muchos temas que hoy se considera antes no lo hacían. Y por ende en la convocatoria aparecen esos temas. De ahí la importancia de contar con una guía de estudio. Bien, hasta aquí hemos llegado al siguiente capítulo del podcast del proceso de admisión de la UNADEM 2023.